La semana pasada empezamos esta carta a los Colosenses con el capítulo 1 y mirábamos la salutación de Pablo hacia ellos, identificándose y tomando una posición de quién es, ¿no? Y luego comentándoles lo que Epafras les había dicho a Pablo, a Timoteo, sobre lo que estaba pasando en Colosas. ¿Recuerdas? Pablo no había fundado la iglesia de Colosas. Había sido Epafras probablemente quien había llevado el mensaje y ahí había comenzado el crecimiento de esta iglesia en lo que actualmente conocemos como Turquía. Colosas ya no existe, no podríamos tomar un avión y llegar a Colosas en este tiempo. Probablemente 1 o 2 años después de esta carta, Colosas desapareció, pero esta carta se mantiene para la iglesia hoy en nuestros días. La semana pasada habíamos llegado hasta el versículo 8 y hoy estudiaremos del 9 al 14. Y el versículo 9 comienza diciendo, de Colosenses 1, 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este versículo comienza diciendo por lo cual nos une a lo que habíamos estado hablando la semana anterior. Y en la semana anterior Pablo ya decía en el versículo 3, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Y aquí él continúa hablando de esta oración. Y si bien es cierto, no necesariamente está diciendo, así como los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, pero estamos mirando un modelo de oración que nos muestra varios aspectos y que en nuestra vida práctica, diaria, deberíamos aplicarlo. Entonces, dice, por estas cosas que Epafras nos ha dicho, que ustedes, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos, a eso es a lo que se está refiriendo. Por esta razón, también nosotros, desde el día que oímos esto de ustedes, no cesamos de orar por vosotros. Y todos nosotros estaremos de acuerdo que la oración es una parte fundamental de la vida del cristiano. Pero también estaremos de acuerdo que es de las menos practicadas y de las más difíciles de practicar probablemente. Porque orar va en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es egoísta, nuestra naturaleza siempre va orientada hacia nosotros mismos y no necesariamente hacia los demás. El orar conlleva que nos humillemos y a ninguno de nosotros nos gusta humillarnos. ¿Por qué? Porque el orar nos lleva a humillarnos, a aceptar que nosotros solos no podemos, de que necesitamos de Él. Y por otro lado, la oración no es privativa de algo exclusivo de nosotros, sino que Pablo lo muestra y dice, oramos por ustedes. Y tú te pones a pensar, si aquí cada uno de nosotros se pone a pensar en cuántas cosas uno pide al Señor, yo creo que cada uno de nosotros al menos tendrá unas 5 cosas que le pedimos al Señor, que es permanente en nuestras oraciones. Por el número de personas que estamos aquí, si yo tuviera que orar yo oro por ustedes, pero si yo tuviera que orar por ustedes, por cada cosa que ustedes necesitan, no me alcanzaría las 24 horas del día para orar, ¿no es cierto? Y si ustedes hicieran lo mismo por sus hermanos y por sus pastores, o sea, no nos alcanzaría el tiempo para hacer nuestras actividades cotidianas. Estaríamos orando y orando y orando. Pero mira lo que dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros. Pero aquí lo aclara. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo fundamentalmente pide 2 cosas. Esta es la primera, ¿sí? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuán fácil sería nuestra vida
si supiéramos la voluntad de Dios para cada cosa en lo que hacemos? Las personas que todavía están solteras, ¿con quién me casaré? Pero dame el nombre, dame el día, dame la hora, o sea, porque eso es más o menos lo que estamos esperando, ¿no? O qué negocio me va a ir bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto al negocio que me va a ir bien? No se trata nada más de conocer la voluntad de acuerdo a que nos dé viviendo, sino lo que se está refiriendo Pablo es a ese conocimiento de su voluntad, a esos principios que regulan nuestra vida, que nos llevan a vivir una vida conforme a su voluntad, pero con dos características: sabiduría e inteligencia espiritual. Porque el conocimiento de su voluntad nosotros lo tenemos a través de la lectura de su palabra. Ahí conocemos nosotros su voluntad. Pero conocer su voluntad no es suficiente. No es suficiente. Porque, por ejemplo, en el Instituto Ministerial, a propósito, empezamos este 29 de agosto y ya lo van a estar dando en los anuncios, así que te animo a que te inscribas. Pero en el Instituto Ministerial, finalmente nosotros podemos evaluar el conocimiento. Podemos evaluar si entendieron los conceptos, podemos evaluar si leyeron su Biblia, probablemente, ¿sí? Eso podemos evaluar. Pero la verdad, esa evaluación la podría hacer cualquier persona, no necesariamente un cristiano, un pastor o un maestro de las Escrituras. Eso lo podría hacer cualquiera. Un profesor universitario, un profesor de colegio podría poner las preguntas de un examen y luego evaluar si contestó bien o mal. Eso es conocimiento. Y nosotros, lastimosamente, la mayoría de nosotros conoce personas que tienen gran conocimiento de las Escrituras, pero eso no hace que sean grandes cristianos o buenos hijos de Dios. Hay mucho conocimiento, saben mucho, pero no necesariamente saben cómo vivirlo. Por eso la oración de Pablo va orientada en ese sentido. Que seáis llenos. Llenos quiere decir plenamente rebosando del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que son dos aspectos que tal vez si nosotros lo googleamos, vamos a quedar confundidos porque decimos, ¿a qué se refiere? A ver, sabiduría e inteligencia espiritual, ¿dónde está la diferencia? O inclusive la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Bueno, no le demos tanta vuelta. Yo creo que lo que Pablo estaba tratando de decir con sabiduría es saber qué hacer. A eso se refiere sabiduría. E inteligencia espiritual se refiere a cómo aplicarlo en tu vida. Entonces, mira, conocimiento es, conozco los principios que nos rigen, conozco su palabra, ¿sí? Pero tengo la sabiduría de saber cómo aplicar su palabra en los aspectos distintos de mi vida cotidiana, ¿sí? Y no solamente el saber o tener el conocimiento de esto y saber lo que debería hacer, sino el cómo aplicarlo. Porque ese cómo aplicarlo es un gran diferenciador. Esa es la inteligencia espiritual que Pablo está orando que tengan los colosenses y que, si somos honestos, creo que nosotros también necesitamos. Porque muchos de nosotros estamos recibiendo el mensaje de las Escrituras domingo a domingo. Tal vez los miércoles, tal vez los viernes en los grupos de conexión. O en el mismo instituto ministerial los días martes. O estamos leyendo la Escritura, pero no solamente se trata de leer las Escrituras, sino que a través de la oración Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia espiritual para que no solamente se convierta en conocimiento, sino se convierta en un fruto. Eso es lo que continúa diciendo. Para que andéis, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Aquí Pablo nos está hablando de un círculo, de un crecimiento espiritual constante. Dice, me remito nuevamente al 9, dice, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en la sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y nuevamente el proceso. ¿Sí te das cuenta? Eso es lo que está hablando. Esto es algo continuo, esto es algo permanente, esto es algo consecutivo, lo uno de lo otro. No solamente ya conozco a Dios y de ahí voy progresivamente hacia adelante, no, sino que es algo, ¿sí?, que se va dando una y otra vez y que lo uno permite lo otro. Pero vamos desglosando lo que dice el 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando hablamos de que alguien es digno, es alguien que es calificado. Voy a poner un ejemplo un poco simple, pero fácil de entender. Cuando nosotros estamos en el colegio, tenemos que aprobar el año con una cierta nota para ser dignos de pasar al siguiente nivel. ¿Sí? A eso está hablando, de esa dignidad. Dice, dignos del Señor. O sea, como merecedores de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dice que nosotros deberíamos tener esta sabiduría y esta inteligencia emocional, del saber qué hacer y cómo aplicarlo en mi vida, para de esa manera ser digno de lo que Él ha hecho. O sea, mostrar a los demás esa dignidad de ser llamados hijos de Dios. Pero eso no es solamente una presea que alguien te pone y te dice, tú eres un hijo de Dios, y te pone ahí una medallita, sino que eso te da esa responsabilidad de vivir de esa manera para que cuando te vean puedan mirar la imagen del hombre perfecto en Cristo Jesús, en ti. ¡Wow! ¡Cuánta responsabilidad! ¡Cuánta responsabilidad! Pero finalmente vamos a entender un poco más esto. Porque luego dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cómo es llevando fruto en toda buena obra? Convengamos que buenas obras puede hacer inclusive un inconverso. O sea, si alguien dice, bueno, voy a dar una gran parte de mi dinero a los pobres, es una buena obra, ¿sí? En el tiempo del COVID voy a hacer una donación de vacunas a la gente que no puede pagarla, es una buena obra. Pero el Señor no nos ha llamado nada más a hacer buenas obras, sino que estas obras tengan un fruto en verdad. Y eso quiere decir la forma en cómo se hace. No es que estamos llamados nada más a hacer buenas obras, sino justamente en esa inteligencia espiritual, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué corazón estamos haciendo? Porque, por ejemplo, si hablamos de la oración, hay gente que dice, es que yo sí estoy orando por los que necesitan. Ay, pero yo conozco algunitos, así echando lodo por ahí, que no oran. ¿Será la correcta actitud de orar y pedir por los demás? No, qué lindo, estás orando porque la palabra dice que debemos orar por los demás. Pablo nos está enseñando que debemos orar por los demás, pero la actitud como lo está haciendo esta persona que sí está orando por los demás no es correcta, por tanto no está llevando fruto. ¿Sí te das cuenta a lo que me estoy refiriendo? Uno puede decir, ay sí, yo soy bien generoso, ¿no? Yo coloco ahí, hasta cuando coloco en mi sobre, así pongo el sobre, para que todos vean que soy bien generoso. ¿Sí? Pero eso no está bien porque su corazón no está realmente alineado con lo que la palabra de Dios está diciendo. Que ese corazón sea un corazón que está dando un fruto procedente de la obra de Cristo en la cruz. Algo que te ha transformado, algo que quitó la vanidad, algo que quitó el orgullo, algo que ha quitado ese envanecimiento en uno mismo para darle la gloria a Él, al que la merece, al que es digno de
toda adoración y alabanza. Entonces dice, esa es la manera de andar digno, llevando fruto, haciendo buenas obras de la forma correcta. No es así nomás. No es solamente quiero ser una buena persona y que los demás piensen que soy una buena persona. Quiere decir que hayamos sido transformados en realidad. Que nuestra vida sea un reflejo de la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Y vuelve a decirlo. Y crecimiento en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no está mal. Eso es lo que parte diciendo. Oro para que tengan conocimiento de la voluntad de Dios. Y finalmente termina esta porción diciendo para que crezcan en el conocimiento de Dios permanentemente. El conocimiento de Dios es bueno. Eso es lo que necesitamos. Pero necesitamos que ese conocimiento de Dios venga acompañado de su sabiduría e inteligencia para de esa manera poder reflejarlo en buenas obras que lleven fruto. Y otras porciones bíblicas dice mucho fruto. Cuando uno piensa en su propia vida, si debe cada cierto tiempo evaluar sus frutos y pensar por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, por qué actúo como actúo. Yo siempre digo, si nos preguntamos por qué venimos el domingo a un lugar como este, o sea, bueno, porque es domingo, porque, no sé, o sea, tal vez lo hago porque alguien me está chequeando, porque hay cosas que nos ayudan con el crecimiento espiritual, convengámoslo, ¿no? El orar, el leer las escrituras, el congregarse, son aspectos que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Tal vez el más sencillo de hacer es asistir a la congregación. ¿Por qué? Porque finalmente alguien me ve, alguien me está diciendo, oh hermano, qué gusto verlo a los tiempos que lo veo. ¿Sí? Tal vez los otros dos, como son más personales y como nadie me está viendo, entonces bueno, ahí lo dejo. Pero la verdad, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Ayer conversando con los varones en el desayuno les decía, o sea, realmente cuán difícil y complicado es leer las escrituras. Pero eso es bueno. Tal vez comerse una fritada es más deseable, pero eso no te ayuda en tu vida eterna. En cambio, es trascendental leer nuestra Biblia. Y eso nos cuesta hacerlo, porque va en contra de nuestra naturaleza. Ya lo hablábamos, con la oración va en contra de nuestra naturaleza. Con leer las escrituras va en contra de nuestra naturaleza. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y en realidad lo que hacemos, lo hacemos de la manera correcta. Inclusive, el acto de ser generoso, ¿por qué lo hago? Hace unos días conversaba con un amigo y le decía, mira, yo he llegado al punto de practicar la generosidad por obediencia. Porque generoso probablemente no soy, me cuesta ser generoso. No sé si a ti, pero cuesta ser generoso. Porque ser generoso quiere decir, pongo tus necesidades por encima de las mías. Y eso es difícil, porque generalmente pensamos, espérate que yo cubra todas mis necesidades y con lo que me queda entonces voy a ser generoso. O no pensamos así el momento de dar la ofrenda. O no pensamos así el momento de compartir el diezmo. O no pensamos así el momento de que nos dicen nuestros líderes tenemos que hacer la limpieza en la iglesia. Uy, no, pero ¿sabe qué? Yo no tengo tiempo. Tengo justo que hacer alguna cosa. Porque siempre estamos pensando más en nosotros que en lo que podemos hacer por los demás.
Entonces esto debería llevarnos a cuestionar en sabiduría y en inteligencia emocional, ¿cuánto conocemos en verdad a Dios y su voluntad para nuestra vida? Y eso se ve reflejado en nuestras obras con un fruto de transformación. 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Sin duda, de todo lo que he hablado, necesitamos ser fortalecidos con su poder, porque en nuestras fuerzas no avanzamos. ¿Quién por sí solo puede decir, yo voy a hacer lo que Pablo está diciendo por mi propia fuerza y voluntad? Ninguno de nosotros. Por eso Pablo dice, estoy orando por ustedes, colosenses, para que esto suceda. Y esta es la segunda cosa que pide, fortalecidos con todo poder. No dice con algo de poder, dice con todo el poder. ¿Y cuál es ese poder? Es el poder mismo de Dios. Fíjate todo su poder para que nosotros podamos vivir de esa manera que acabo de hablar hace un momento. Porque no está en nosotros, va en contra de nuestra naturaleza. Entonces necesito todo ese poder de Dios que está a nuestra disposición para que podamos vivir de esa manera, para que podamos valernos de ese poder, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu que la transformación en nuestra vida se produce, se da, conforme a la potencia de su gloria. Entendamos esta palabra potencia. Hace un momento les hablaba de esto que gracias a Dios creo que está terminando, ¿no? Lo del COVID. Y recuerdan que en el tiempo pleno de la pandemia, cuando habían pocas vacunas, ¿quiénes pudieron adquirirla? Las potencias mundiales. ¿Qué quiere decir potencia mundial? Quiere decir que tiene gran capacidad de poder, gran capacidad de dinero, que sus limitaciones no son como las de tal vez los países en vías del desarrollo, tercermundista, como quiera que se quieran llamar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen mucha más potencia, ¿sí? Capacidad de hacer algo. Bueno, la potencia de Dios, la potencia del imperio de Dios, es infinito. O sea, si habláramos en términos humanos para entenderlo, Él hubiera podido comprar todas las vacunas y ponerlas en un segundo a toda la población que Él hubiera querido poner. Y le sobraba potencia, ¿sí? O sea, su poder y potencia es enorme. Ahora, nos está diciendo que seamos fortalecidos con poder y conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Contrario a lo que yo pensaría. Porque yo quisiera la potencia y el poder de Dios para exterminar a algunitos que no me caen muy bien. Sí. Para irme en contra de algunos que hablan mal de mí, que no me quieren. Entonces, el poder y la potencia de Dios para aniquilarlos. No soy poco espiritual, eso fue lo que pidieron los hijos del trueno, ¿no? Juan y su hermano le dijeron al Señor, ¿quieres que echemos fuego contra estos? ¿Quieres que caiga fuego del cielo contra estos? Poder y potencia sabían que lo tenía Jesucristo y bueno, yo utilizaría para eso. Tal vez yo en el mismo plano lo haría. O tal vez el poder y la potencia de Dios para que me vaya bien en las finanzas. ¿Y cuántas veces no venden eso en algunas iglesias, no? Es que Él es infinito en poder, en imperio, pide lo que quieras y Él te lo dará. Y wow, yo quiero para mi riqueza, mis propias cosas, ¿no es cierto?
Pero Pablo no está diciendo que su poder y su potencia en gloria es para eso, sino para paciencia y longanimidad. Porque necesitamos, queridos hermanos, vivir en paciencia y en longanimidad, que son características muy claras de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir paciencia? Paciencia quiere decir soportar un peso. Más o menos eso es lo que quiere decir. Entonces, necesitamos pasar nuestras pruebas con paciencia. Necesitamos vivir las dificultades, los problemas de este mundo con paciencia. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es longanimidad? Porque muchas veces se traduce longanimidad como paciencia. ¿Sí? Pero longanimidad, hablándolo morochamente, en el latino lojano diríamos, es aguante. ¿Ya? Pero aguante ¿hacia qué? Es no reaccionar inmediatamente ante la ofensa, sino esperar largamente, ¿sí? Largamente, que se arrepienta, que haya un cambio o algo por el estilo. Y esa es una característica muy, muy marcada de nuestro Dios. Porque si no actuara con longanimidad con nosotros, ¿te imaginas caer en el furor de su ira? ¿Qué es lo que decía Pablo? Cosa terrible es caer en manos del Dios viviente. Pero por su longanimidad Él está esperando pacientemente, largamente, que nos arrepintamos, que corramos a la cruz. Y nosotros, para vivir esta vida, necesitamos esa paciencia y esa longanimidad. Necesito longanimidad para vivir. Como dice la palabra, amados los unos a los otros. Y si no puedes amados los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. Pero ¿cómo lo soporto? Ay, yo no le aguanto a este hermanito, mejor me voy a hacer el que no le vi. No, longanimidad. Longanimidad. Ok, has hablado mal en contra de mí, has dicho esto, o simplemente tu presencia me molesta, pero en la longanimidad del poder y la potencia, ¿sí? Porque no es tu longanimidad, es en el poder y la potencia de Dios, puedes tener paciencia y longanimidad. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la palabra de Dios? Porque la necesitamos, hermanos. Porque si no, ¿cómo nos diferenciamos del resto del mundo? Que cualquier cosa y estamos con... Señor, yo sé que la venganza es tuya, pero úsame como instrumento de tu venganza. Eso es lo mismo que dice el mundo. Esa es la forma de vivir del mundo. Pero ¿cuál es la forma de vivir tuya y mía? Porque no quiero hacer cuál es la forma de vivir de un cristiano, no. ¿Cuál es la forma de vivir tuya y cuál es la forma de vivir mía? ¿Cómo debemos vivir, queridos hermanos? ¿A qué estamos llamados? Pablo ora por los colosenses, pero aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Colosas, como les dije, 1 o 2 años después desapareció. Entonces sería tal vez un poco infructuosa esta carta. No, esta carta está dada para nosotros hoy. La oración de Pablo es una oración por la iglesia de hoy, y esta es la oración como nosotros deberíamos orar los unos por los otros. Hace un momento les decía, si yo oro por cada necesidad de ustedes, hermanos, porque Señor, provéeme para los cuadernos de mis hijos, Señor, provéeme para el arriendo, Señor, provéeme, y toda la provisión que necesitamos, todo el favor de Dios que necesitamos, a eso súmale cuánto debemos agradecer, porque en la oración también se agradece, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto hay que agradecer? O sea, no nos alcanzaría el tiempo para orar los unos por los otros, pero Pablo nos está dando una clave para orar
profundamente por la vida nuestra y de nuestros hermanos. Si tú dices, hermano, estoy orando porque el Señor le dé una mansión, yo no me enojo. Y estoy orando para que el Señor le dé carros y yo no me voy a enojar. Pero gracias si tú estás orando por mí de esta manera. Señor, yo te pido que llenes a nuestros pastores de tu conocimiento, de tu voluntad, en sabiduría e inteligencia, y fortalécelos con todo poder conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad. Creo que puedes orar así y no necesitas más de 15 segundos. Y puedes orar así por tus pastores, por tus líderes, por tus hermanos, por los que están sentados a tu lado, por todos los cristianos en el mundo. Puedes orar y orar de esta manera. Y esta es una manera correcta, porque esto es orar por lo eterno. Esto es orar para que el reino de Dios se siga expandiendo. Esto es lo que necesitamos. Finalmente, esto es lo que necesitamos. Tenemos necesidades de cosas ¿cuántas necesidades tenemos? Pero si tenemos esto, lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, nada nos faltará. Entonces, te reto a que durante esta semana podamos comenzar a practicar esta oración. No necesitas repetirlo literal como está aquí. A lo mejor el miércoles ya no te acuerdas y dices, ay, cierto que tenía que orar, pero ¿cómo era la oración? Bueno, Señor, te pido como el domingo nos enseñaron, así te pido, Señor. Pero échale. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar los unos por los otros, y eso, tiempo de orar de una forma correcta. Es tiempo de pedir por más allá que nuestras propias necesidades. Es tiempo de pedir por los hermanos, por la iglesia. ¿Quién de nosotros está en desacuerdo con lo que estamos viviendo ahora y dice, nuestro mundo es un mundo de paz y tranquilidad? Nuestro Ecuador está plagado de violencia. Hemos tenido que mirar horrendamente el asesinato de un candidato presidencial. Y lo más horrendo ha sido que han pasado 8 días y vivimos como que nada. Sí, lo mataron. Sí, bueno. Eso es más triste porque nos hemos acostumbrado a los niveles de violencia en los que vivimos. Hace un tiempo nos horrorizábamos y decíamos 20 muertos en un día, asesinados en un día. Hoy decimos, sí, en Guayaquil es que han matado a 20 personas. ¿Sí? La próxima semana voy a Guayaquil. Ya. Bueno. O sea, ya no nos impacta. Hoy por hoy estamos frente a lo que está pasando en Canadá, el incendio más grande que ha habido en la historia de Canadá. Se están perdiendo bosques enteros. Hace pocos días fue Hawái. No sé si escuchaban las noticias ayer. El canal de Panamá, llevan semanas buques que no pueden cruzar porque no hay lluvias. Y así podría ir en todo lo que está pasando en el mundo. Y nos hemos hecho tan impermeables a lo que está ocurriendo, que ya simplemente no pasa nada, estamos viviendo. Cuando nosotros, la iglesia, debería tener esa sabiduría e inteligencia emocional dada por el conocimiento de su voluntad para clamar por su paciencia y longanimidad. Porque realmente la solución no va a venir de hombres, por hombres sabios y capacitados que puedan llegar al poder y gobernarnos. La solución no va a venir de ellos. Es más, quisiera decir que algún día va a haber una solución, pero la verdad es que el corazón del hombre cada vez se aparta más de Dios.
Pero eso debería llevar a que la iglesia con sabiduría e inteligencia se acerque más a Dios. Que podamos ser esa luz de esperanza en medio de la oscuridad. Que cuando la gente vea la iglesia no vea una bola de hipócritas, sino que vea gente transformada y vea una esperanza. ¿Por qué? Porque con esto termino. Que tengamos esa paciencia y longanimidad. El 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y esto es muy importante, porque primero tengo que aclararlo, no lo dije. La paciencia y la longanimidad, cuando está expresada en las Escrituras, y sobre todo esta palabra longanimidad, ¿sí? Sí tiene que ver con paciencia, pero quiere decir, el diccionario Vine lo traduce como paciencia con gozo. Porque uno puede tener paciencia de esta manera. Ay, sí, hoy a las 5 de la tarde muchos vamos a estar así. 5 a las 5, ay, ¿y quién ganaría? Ay, ya quiero que sean las 5, ya quiero que sean las 5. A ver, ¿quién ganaría? Esa paciencia es una paciencia de ansiedad que no te da gozo. Te da, ¿y ahora qué irá a pasar con el país? Ay, ahora sí, yo estoy esperando, pero ¿qué irá a pasar? O sea, eso es angustia. Y eso no está bien. La paciencia y la longanimidad de la cual nos está hablando el Señor es una paciencia con gozo, en la que podamos saber que nuestra esperanza está en Él, que nuestra esperanza es eterna. Que nuestra esperanza, si bien es cierto, como dice la palabra, por un corto tiempo estaremos sometidos a prueba, pero esta prueba no es eterna porque más adelante está la recompensa guardada para aquellos que han soportado con paciencia. ¡Wow! La prueba de su fe. Y dice que gracias al Padre nos hizo aptos. Y esto, a mí, después de escuchar todo esto, es como... Porque hasta ese momento yo digo, wow, o sea, es una carga pesada comportarme de esa manera, vivir de esa manera y todo aquello, ¿no? Y si tengo que cumplir todos esos requisitos para ser aprobado por Dios, creo que a lo mejor no paso el año. Pero gracias a Dios, el Padre, Él nos hizo aptos para recibir su herencia. No es que tú eres apto a recibir su herencia porque tú eres, no sé, has seguido maestría, eres una buena persona, has dado tu ofrenda seguidamente, cuando saludas digas que Dios te bendice, hermanito. No, Él nos ha hecho aptos. Él me hizo apto. Porque mis fuerzas yo no puedo ser apto. ¿En mis fuerzas crees que podría estar parado aquí predicando? No. Pero Él me hace apto. ¿Sabes qué? Más aún, ¿alguno de nosotros está capacitado para ser un hijo de Dios? No. Pero Él nos hace apto por su paciencia, por su longanimidad con gozo. El 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya, hermanos. Aleluya. Porque esto es increíble. Nosotros estábamos aprisionados en la potestad de las tinieblas. Éramos incapaces de vivir con sabiduría, con conocimiento. Solamente éramos hojas llevadas por donde el viento nos llevaba. Éramos como una ola del mar que venía y que se iba. Éramos simplemente sujetos a la esclavitud del mundo. Pero vino Dios el Padre y nos ha trasladado de ese imperio
a la gloria de su potencia y poder a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, para poder vivir como es digno de los hijos de Dios. Pongámonos de pie, por favor.